Nos reunimos hoy en un espacio de reflexión para explorar un propósito divino y único, aquel que Dios otorga a quienes Él elige. Ser seleccionado por Dios es un privilegio indescriptible, pero también implica enfrentar desafíos que pueden parecer insuperables. Es común preguntarse por qué el camino se torna arduo, especialmente para quienes son llamados por Dios a cumplir un propósito más grande. En esta reflexión encontrarás respuestas que renovarán tu esperanza y fortalecerán tu fe. Dios ha puesto sus ojos en ti porque ve algo especial, algo que tal vez ni siquiera tú puedas notar en este momento. Dios te ha fortalecido para que permanezcas firme hasta el final, independientemente de lo difícil que sea el trayecto. Ser elegido para una misión divina es un honor inmenso. Imagina esto: entre miles de millones de personas en el mundo, Dios te ha mirado y ha dicho: «Este es mi instrumento». En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, leemos: «Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó». Esta escritura revela que ser llamado por Dios significa que hay un propósito mayor que cumplir. Sin embargo, con ese propósito viene la necesidad de sacrificio. Cumplir esta misión a menudo significa dejar atrás personas, cosas y lugares que amas. Este proceso puede ser doloroso y parecer una prueba insuperable, pero cada separación y cada dificultad tienen un propósito divino. Dios te está moldeando para algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. Él te está preparando para una misión que solo tú puedes llevar a cabo, una tarea que ha sido asignada especialmente para ti desde antes de que nacieras. En esta reflexión, profundizaremos en las razones por las cuales aquellos que son elegidos por Dios enfrentan tanta adversidad. Descubrirás que el sufrimiento no es en vano. Cada prueba es una preparación, un paso hacia el destino grandioso que Dios ha reservado para ti. Cada dolor y cada lágrima tienen un significado profundo y están construyendo en ti una fe inquebrantable y un carácter digno del llamado que has recibido. Prepárate para un viaje de descubrimiento y renovación espiritual. A lo largo de esta reflexión, verás que Dios está contigo en cada paso del camino, transformando tu sufrimiento en fortaleza y tu dolor en propósito. Te invito a quedarte hasta el final, donde juntos desvelaremos el misterio de por qué los elegidos de Dios parecen enfrentar más dificultades y cómo encontrar esperanza en medio de las tormentas. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos edificantes y para seguir creciendo en tu jornada de fe. Suscribiéndote, además de apoyarnos, podrás recibir contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y seguir creciendo en tu camino espiritual. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más personas, haciendo una diferencia en sus vidas. Cuando pensamos en ser elegidos por Dios, es fácil suponer que esto solo traerá bendiciones y facilidades. Sin embargo, la realidad es que el llamado divino frecuentemente viene acompañado de grandes desafíos y pruebas que nos preparan para cumplir nuestra misión. La preparación para cumplir un propósito divino es intensa y muchas veces necesaria para fortalecernos y desarrollarnos. Vamos a profundizar en este concepto, comenzando con el ejemplo más grande de todos: Jesucristo. Nuestro Salvador pasó por un ayuno de 40 días y noches en el desierto, enfrentando tentaciones directamente del enemigo. Soportó el cansancio, la soledad y las pruebas más difíciles que un ser humano podría experimentar. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por esta experiencia porque fue esencial para fortalecerlo para su misión final, la crucifixión. Imagina estar solo en el desierto, sin comida ni agua, y con constantes pensamientos de desistir acechándote. Jesús tuvo que alejarse de todos sus amigos y familiares, aislándose completamente para enfrentarse a sus limitaciones humanas y emerger más fuerte espiritual y mentalmente. Durante estos 40 días, Jesús fue tentado de varias maneras. Satanás le ofreció poder, riqueza y comodidad, tratando de desviarlo de su propósito divino. Pero cada tentación que Jesús resistió fortaleció su determinación y fe. Él demostró que incluso en su forma humana podía superar las pruebas más difíciles con la ayuda de Dios. Esta experiencia en el desierto fue un entrenamiento riguroso, así como un soldado pasa por un entrenamiento intenso antes de ir a la batalla.
Jesús tuvo que ser preparado para enfrentar la batalla más grande de todas, la redención de la humanidad. Y este entrenamiento no fue solo físico, sino también espiritual y emocional. Ahora, reflexionemos sobre la historia de David, un poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza los desafíos y la soledad para moldear a sus elegidos. Cuando David fue ungido como rey, era solo un joven pastor, y aún así, le tomó 20 años asumir el trono. Durante este tiempo, David atravesó un periodo de entrenamiento y preparación marcado por dolores y dificultades. David fue elegido por Dios mientras aún cuidaba las ovejas de su padre. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, vemos que fue ungido como rey, pero no asumió inmediatamente el trono. En cambio, regresó al campo donde enfrentaba peligros diarios, como leones y osos. Cada batalla no solo probaba su valentía, sino que también le enseñaba a confiar en Dios para protección y victoria. En los campos, David estaba frecuentemente solo, y sus únicos compañeros eran las ovejas y Dios. Esta soledad fue una herramienta esencial para su crecimiento espiritual y emocional. Pasaba horas conversando con Dios, escribiendo salmos y desarrollando una fe profunda e inquebrantable. La soledad permitió que David construyera una relación íntima con Dios, preparándolo para los desafíos futuros. Durante este tiempo, David aprendió a ser paciente y a esperar el momento oportuno de Dios. Cada victoria sobre un animal salvaje lo preparaba para enfrentar enemigos más formidables en el futuro. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole habilidades de liderazgo y confianza. David estaba en una escuela divina, donde cada desafío servía para fortalecerlo. Incluso después de ser ungido como rey, David fue llamado para servir al rey Saúl. Tocaba el arpa para calmar los espíritus perturbados de Saúl y servía como su escudero. A pesar de saber que era el elegido para ser el próximo rey, David sirvió con humildad y aprendió valiosas lecciones sobre servicio y misión. Dios usó este tiempo para enseñarle sobre humildad y paciencia. La vida de David dio un giro dramático cuando Saúl, movido por la envidia y el miedo, comenzó a perseguirlo. David tuvo que huir y vivir como un fugitivo durante muchos años. Se escondió en cuevas, vagó por desiertos y buscó refugio incluso entre los enemigos de Israel. Durante este tiempo, experimentó verdadera soledad y desamparo. En muchas ocasiones, David se sintió abandonado y sin esperanza. En una cueva en Adulam, encontró un momento de respiro y comenzó a reunir un grupo de seguidores, hombres que también estaban huyendo o descontentos con Saúl. David se convirtió en líder de estos hombres, aprendiendo a inspirar y cuidar a su grupo en medio de las adversidades. Esta experiencia fue crucial para su desarrollo como líder. Todas estas experiencias, la soledad en el campo, el servicio a Saúl, la huida y la vida en Adulam, fueron fundamentales para moldear a David. Dios usó cada dificultad para fortalecer su carácter y prepararlo para la responsabilidad de ser rey. David aprendió a confiar en Dios en todas las circunstancias, a ser paciente y a buscar la orientación divina en todas sus decisiones. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en esta reflexión. Esto nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes inspiradores y a seguir brindando contenido edificante para ti. Tu participación es muy importante para nosotros y juntos podemos hacer una diferencia al compartir la palabra de Dios. Después de comprender cómo la preparación rigurosa es fundamental para los elegidos de Dios, exploremos la segunda razón por la cual estos individuos enfrentan más sufrimiento: la prueba de fe. La fe no es solo una creencia, sino una confianza absoluta en Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen contrarias. Para los elegidos, esta fe debe ser inquebrantable, y Dios muchas veces permite que pasen por pruebas para fortalecer esta confianza. Abraham, frecuentemente llamado el padre de la fe, enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Su historia, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22, es un poderoso ejemplo de cómo Dios prueba la fe de sus elegidos. Esta prueba no fue solo una prueba de obediencia, sino un profundo examen de confianza en Dios, incluso frente a la tarea más dolorosa imaginable. Abraham había recibido una promesa de Dios: sería el padre de una gran nación. Sin embargo, esta promesa parecía imposible por muchos años.
pues él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Aún así, Dios hizo lo imposible y Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac representaba el futuro, la realización de las promesas divinas y la esperanza de generaciones por venir. Pero entonces, Dios le hizo una solicitud a Abraham que parecía completamente incomprensible y contradictoria con su promesa. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Esta petición debió sonar devastadora para Abraham. El hijo por el cual había esperado tanto tiempo, la promesa realizada, ahora debía ser sacrificado. La orden era clara y directa, pero lo que Dios estaba pidiendo parecía ir en contra de la misma promesa de hacer de Abraham el padre de una gran nación a través de Isaac. Sin embargo, Abraham obedeció sin vacilar. Se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña para el sacrificio y partió hacia la tierra de Moria acompañado por Isaac y 2 siervos. Durante los 3 días de caminata, cada paso debió haber sido un tormento para Abraham, quien cargaba en su corazón el peso de lo que estaba por hacer. Cuando llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham les dijo a sus siervos que esperaran allí con el asno, mientras él e Isaac se adelantaban para adorar. En esta declaración podemos ver la confianza implícita de Abraham en la promesa de retorno. A pesar de la situación, Abraham creía que de alguna manera Dios proveería y cumpliría su promesa. Caminó con Isaac, quien llevaba la leña para el sacrificio, y en un momento, Isaac preguntó a su padre: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con fe: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Esta respuesta no fue solo para calmar a Isaac, sino una expresión de la fe inquebrantable de Abraham en que Dios de alguna manera proveería. Al llegar al lugar, Abraham construyó un altar, arregló la leña, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Imagina el conflicto emocional y espiritual que debió sentir en ese momento. Cada movimiento que hizo fue un acto de fe extrema, creyendo en la justicia y fidelidad de Dios por encima de todas las circunstancias. Justo en el momento crucial, cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Entonces el ángel le dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo». Dios intervino en el último instante, demostrando que la prueba de fe de Abraham había sido completa. Luego, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo ofreció en lugar de Isaac. Dios confirmó sus promesas a Abraham después de esa prueba suprema. El Señor le dijo: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré en gran manera, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar». Este pasaje de la vida de Abraham es un testimonio poderoso de cómo Dios prueba la fe de sus elegidos y recompensa la obediencia y la confianza en Él. La historia de Job, registrada en el Antiguo Testamento, es una de las narrativas más impactantes de la Biblia sobre la fe y la perseverancia en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó una serie de pruebas devastadoras que pusieron a prueba su fe de manera intensa e implacable. Su historia nos enseña la importancia de la confianza en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor y la vida se torna insoportable. Job era un hombre bendecido con riquezas, buena salud y una gran familia. Tenía 10 hijos, vastas tierras, numerosos animales y una multitud de siervos. Era conocido por su integridad y devoción a Dios, y se esforzaba por vivir una vida justa y piadosa. Ofrecía sacrificios regularmente, intercediendo por sus hijos y pidiendo a Dios que los perdonara por cualquier pecado que pudieran haber cometido. Pero en un día trágico, Job lo perdió todo en una serie de calamidades devastadoras. El relato nos muestra una escena celestial donde Satanás desafía la integridad de Job delante de Dios, sugiriendo que Job solo es fiel porque es bendecido y protegido. Satanás insinúa que si todas las bendiciones de Job fueran retiradas, él ciertamente maldeciría a Dios. Confiando en la fidelidad de Job,
Dios permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con la condición de que su vida sea preservada. La primera oleada de pruebas llega rápido y es implacable. Job pierde sus rebaños, sus siervos son asesinados y lo más doloroso de todo, sus hijos mueren cuando un gran viento derrumba la casa donde estaban reunidos. Imagina el dolor inimaginable de perder a todos tus hijos de una sola vez. La noticia de esta tragedia fue un golpe devastador para Job, quien en un acto de profunda tristeza y reverencia rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se postró en el suelo. Sin embargo, incluso en medio de este dolor insoportable, Job adoró a Dios y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Dios utiliza cada prueba para perfeccionar nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en Él. A través del dolor, aprendemos a depender completamente de su poder y su amor. Muchas veces, nos encontramos en medio de tormentas que no entendemos, pero es allí donde Dios obra de manera milagrosa. Como hijos de Dios, somos llamados a caminar por fe y no por vista, confiando en que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando todo parece estar en contra. Cada prueba, cada lágrima, es un recordatorio de que nuestra vida está en sus manos. Es crucial recordar que Dios nunca nos abandona en medio de las dificultades. Aunque el camino parezca oscuro y solitario, su presencia está siempre con nosotros. En el Salmo 23:4, David declaró: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Esta promesa es una fuente de consuelo y esperanza para los elegidos de Dios, quienes, aunque enfrentan desafíos, nunca caminan solos. Dios está siempre presente, guiándonos y protegiéndonos. Así como Job, David y Abraham, tú también eres parte de este selecto grupo que ha sido llamado a cumplir un propósito especial. Cada uno de estos personajes bíblicos enfrentó pruebas inmensas, pero fueron recompensados por su fe y obediencia. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y aunque el proceso de preparación pueda parecer difícil, al final verás su gloria manifestarse en ti de una manera que jamás imaginaste. Permanece firme y confía en que su plan es perfecto. Te animo a que, en medio de tus desafíos, busques el rostro de Dios con más fervor. La oración y la meditación en su palabra son armas poderosas que te ayudarán a mantenerte enfocado en su propósito. Recuerda que, aunque el mundo te ofrezca caminos más fáciles, la verdadera paz y satisfacción solo se encuentran en seguir el camino que Dios ha trazado para ti. Él nunca prometió que sería fácil, pero sí prometió que valdría la pena. Dios nunca desperdicia una lágrima ni un sufrimiento. Cada desafío que enfrentas tiene un propósito específico en el plan que Él ha diseñado para tu vida. A veces, esos propósitos no los vemos de inmediato, pero con el tiempo, al mirar atrás, nos damos cuenta de cómo cada prueba fue un peldaño hacia un nivel más alto de fe y crecimiento espiritual. Así como un árbol necesita viento para fortalecer sus raíces, nuestras pruebas nos ayudan a cimentar una fe sólida y profunda en Dios. Él está perfeccionando tu carácter y moldeándote para grandes cosas. No olvides que la paciencia es una virtud que Dios nos llama a desarrollar mientras esperamos en su tiempo perfecto. En ocasiones, queremos ver resultados inmediatos, pero Dios trabaja en procesos que requieren tiempo y dedicación. Es en esa espera donde aprendemos a confiar más en Él y menos en nuestras propias fuerzas. Dios está contigo en cada paso de la espera, fortaleciéndote y preparándote para recibir lo que ha prometido en su debido momento. Al igual que el oro se refina en el fuego, tu fe se está purificando en medio de las pruebas. Piensa en cada desafío como una oportunidad para acercarte más a Dios. En la intimidad de la oración y la meditación, Él revela su voluntad y te llena de fuerzas nuevas. En esos momentos de quietud es cuando escuchas su voz con mayor claridad. Las pruebas nos llevan a ese lugar secreto donde Dios nos habla, nos consuela y nos revela lo que está por venir. Recuerda que no hay batalla que enfrentes solo, porque el Señor siempre pelea por ti y su victoria es segura. Si sientes que las fuerzas te faltan, recuerda que Dios prometió que su gracia sería suficiente. Como está escrito en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
En esos momentos en que nos sentimos débiles o incapaces, es cuando Dios se glorifica de una manera aún más poderosa. Deja que su fuerza se perfeccione en tu debilidad y permite que su espíritu te guíe a través de cada prueba. Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Y así, mi querido hermano o hermana, sigue adelante con la certeza de que Dios está contigo. Él te ha llamado con un propósito eterno, y aunque el camino sea arduo, la recompensa es grande. No te rindas. Cada paso que das te acerca más al cumplimiento de sus promesas. Mantén tu fe viva y recuerda que Dios siempre es fiel a lo que ha prometido. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mente en Cristo Jesús mientras sigues firme en tu jornada de fe. Satanás, insatisfecho con la perseverancia de Job, argumenta que la verdadera prueba de fe viene cuando la propia salud está en juego. Dios permite que Satanás toque la salud de Job, pero le prohíbe quitarle la vida. Job es entonces afligido con llagas dolorosas y úlceras desde la cabeza hasta los pies. Se sienta en cenizas, usando un trozo de cerámica para raspar sus llagas, en un claro signo de su angustia y desesperación. Además de las pérdidas materiales y su salud deteriorada, Job enfrenta el desprecio y la incomprensión de su esposa y amigos. La esposa de Job, en un momento de desesperación, sugiere que maldiga a Dios y muera, pero Job responde con firmeza: «Hablas como una mujer necia. ¿Hemos de recibir el bien de Dios y no recibiremos el mal?». A pesar de todo su sufrimiento, Job mantiene su integridad y su confianza en Dios. Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar vienen a consolarlo, pero en lugar de brindar apoyo, terminan acusándolo de pecado, insinuando que sus calamidades son un castigo divino por algún pecado oculto. En lugar de consuelo, Job recibe juicios y acusaciones, lo cual aumenta su sensación de aislamiento y desesperación. Sin embargo, Job continúa buscando respuestas de Dios y defendiendo su inocencia. Clama a Dios en medio de su sufrimiento, lamentando su condición, cuestionando la justicia divina y expresando su deseo de entender el motivo de sus pruebas. No comprende por qué está sufriendo tanto siendo justo, y en su angustia llega a desear no haber nacido. Después de largos discursos y debates entre Job y sus amigos, Dios finalmente responde a Job desde un torbellino. En lugar de explicar directamente el motivo de las pruebas, Dios lo confronta con preguntas sobre la creación y el orden del universo, revelando su grandeza y soberanía. Muestra que su sabiduría y planes están más allá de la comprensión humana, llevándolo a una reflexión profunda. Confrontado con la majestad y la autoridad de Dios, Job responde con humildad y arrepentimiento diciendo: «Yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Después de la humillación y el arrepentimiento de Job, Dios restaura su fortuna, le da el doble de lo que tenía antes, bendiciéndolo con más hijos y mayores riquezas. Espero que estas historias de fe, perseverancia y propósito hayan sido de bendición para tu vida y te hayan brindado claridad en medio de tus propios desafíos. Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos ayudas a seguir creciendo, sino que también te aseguras de no perderte ninguna de nuestras reflexiones y enseñanzas. Juntos, podemos llevar un mensaje de esperanza y fe a más personas que lo necesitan. Recuerda que cada suscripción y cada comentario son una oportunidad para extender la palabra de Dios y seguir inspirando vidas. Gracias por acompañarnos y que Dios bendiga abundantemente tu camino. Hasta el próximo video.